Las conexiones están dedicadas hoy a un hecho que conmueve a muchos países de América Latina, donde se han desatado varios escándalos políticos como consecuencia de que se conocieron documentos privados en los cuales se demuestra o se demostraría que personajes políticos y famosos de primer nivel en muchos países del continente han participado de empresas, cuentas o sociedades en paraísos fiscales. Es un hecho un trabajo en el que ha participado centenares de periodistas de todo el mundo y que fue coordinado, conducido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Así es, las empresas offshore, Ernesto, no es una actividad que esté prohibida, no son ilegales, pero se utilizan para que se pierda el rastro de quiénes son los verdaderos dueños, para evadir o esconder dinero mal habido, para evadir cuestiones fiscales o para eludir también o para pagar menos. Los estados luchan contra las empresas offshore o contra las empresas radicadas en paraísos fiscales porque suponen que gran parte o una parte importante de los impuestos que podrían recaudar para funcionar mejor están escondidos ahí. Claro, y CNN no ha hecho un análisis propio de esta documentación, pero si uno ve estas investigaciones que te referías en los diversos países, lo que muestran es que esos mismos hacedores de las políticas públicas que debieran combatir a las offshore, en sus negocios personales y familiares muchas veces se valen de ese mecanismo para pagar menos o para ocultar esos negocios. Bueno, arranquemos con las conexiones. La primera conexión es el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que está realmente complicado con esto. Sebastián Piñera, antes de ser presidente y después también, es uno de los hombres más ricos de Chile. Y en el 2010, cuando él estaba ejerciendo su primera presidencia, su familia era dueña de un proyecto minero llamado Dominga. Ese proyecto minero fue vendido a uno de sus mejores amigos, llamado Carlos Delano. Carlos Delano, un empresario que pagó un montón de plata para quedarse con esa mina. Los papeles de Pandora, que así se llama el escándalo de este momento, revelaron que los pagó gran parte de eso, 138 millones de dólares lo pagó a través de una empresa constituida en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. Carlos Delano, el amigo de Piñera, además está condenado por evasión fiscal. Piñera se defendió de esta manera. Hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. La intervención que ustedes están viendo de Piñera generó gran debate en Chile porque la oposición pide más y más explicaciones. Escuchemos un poquito más de Piñera dando su posición sobre este caso. Ni este presidente que nunca tuvo, ni tampoco ningún miembro de mi familia tiene participación alguna en Minera Dominga. Así que ¿cómo puede haber un conflicto de interés por alguna participación que ocurrió hace más de 10 años y que terminó hace más de 10 años? Chile está en medio de un proceso electoral que se vota ahora en noviembre. En el medio de eso viene de años muy turbulentos, hay un proceso de asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y la oposición está cada vez más dura pidiendo explicaciones. Algunos de los opositores piden que comience un proceso de destitución. Hemos decidido que hay mérito y fundamento para presentar la acusación constitucional a Sebastián Piñera por infringir el artículo 8 de la Constitución, que se alude obviamente al principio de probidad, y también obviamente por comprometer el honor de la nación. Bueno, nuestra próxima conexión, Ernesto, tiene que ver con un presidente recién llegado a su mandato, que es Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. También en esta investigación se detectó que Lasso había utilizado por lo menos 14 sociedades offshore entre Panamá y los Estados Unidos. Guillermo Lasso, cuando esta información se hizo pública, dijo que él ya no operaba con ninguna de esas sociedades. Es absolutamente correcto que años atrás tuve inversiones legítimas en otros países. Al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Porque la ley también lo obliga en el Ecuador. Sin embargo, Rafael Correa, el expresidente, y Arauz, el candidato que perdió las elecciones contra Lasso, salieron a criticarlo duramente. Por un lado, Rafael Correa
Dicen que todavía falta información. Qué bonito es no tener el rabo, rabo de paja, cola de paja, le decimos nosotros aquí en la Argentina. Y Arauz también salió a criticar fuertemente a Lasso. Escúchenlo. Haber mentido a la autoridad electoral es un delito y eso tiene que resarcirse. Tiene que haber un nuevo proceso electoral luego que se lleve a cabo la investigación y luego que se determine la destitución del actual presidente por haber violado el camino para llegar a la presidencia. Es como un reguero que recorre toda América Latina. Nos detenemos ahora en Brasil. En Brasil el escándalo afectó a Paulo Guedes. Paulo Guedes es el poderosísimo ministro de Economía de Jair Bolsonaro. Se reveló que en las Islas Vírgenes Británicas hay radicada una empresa llamada Dreadnought International Group, en la cual figuran como propietarios Guedes, su mujer y su hija. Guedes esta vez no grabó un mensaje, pero su oficina emitió un comunicado, María. El comunicado de Guedes dice: el ministro no ocupa el cargo de administrador de la empresa desde que asumió la función pública. Del mismo modo, se evidencia que el ministro en ningún caso se vio beneficiado por sus inversiones por el cargo que ocupa. El fiscal Augusto Ares, al mismo tiempo pidió que Guedes compareciera ante la justicia y hubo senadores, por ejemplo Randolph Rodríguez, que reclamaron que testimonie y explique lo que pasa ante el Senado brasileño. Estamos aqui a apontar a incompatibilidade da autoridade monetária, da autoridade da política econômica, que, entre outras responsabilidades, tem a responsabilidade sobre o preço do dólar. Para mim, isso não é ético, não é moral, e isso mostra gravíssimo conflito de interesse. Bueno, vamos a venir con nuestra próxima conexión a la Argentina, porque en la Argentina tocó a familiares de los últimos presidentes del país, todos. Por un lado, la hija del expresidente Carlos Menem, Zulemita Menem, se le encontró que operó con paraísos fiscales. También al exsecretario privado, ya fallecido, tanto el secretario privado Daniel Muñoz como el expresidente Néstor Kirchner. Y por último, también Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri. Todos de pensamiento diverso, pero fíjate, en el caso de Mariano Macri, hermano de Mauricio, dijo que quería hacer unas aclaraciones, que no es un delito tener una empresa offshore, y finalmente dijo que además que la había creado, pero que nunca la había utilizado. Mariano Macri tiene además un conflicto judicial con Mauricio Macri, a quien acusa de haberle causado muchos problemas empresariales y de haberlo privado de parte de su herencia. Y la quinta conexión, para que ustedes vean hasta dónde llegan los escándalos, afecta a un personaje muy particular de América Latina llamado Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba es un consultor político que fue clave en la llegada de Mauricio Macri al poder en la Argentina y de Guillermo Lasso al poder en Ecuador, como así de asesor de muchísimos políticos del continente. Su nombre, junto con el de su socio Santiago Nieto, aparecen en dos empresas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, una para manejar dinero en Suiza y otra para tratar de comprar una mina cerca de Las Vegas en Estados Unidos. Durán Barba también negó que estuviera haciendo algo ilegal. A través de un comunicado, dice, se refieren a dos empresas formadas hace más de 20 años que ya no existen. Nunca tuve ningún contrato con ningún gobierno local ni de ningún país, ninguna empresa estatal tampoco. No tengo acciones en ninguna empresa de ningún tipo, ningún país. Me dedico solo a escribir, dar cursos y conferencias, dijo Jaime Durán Barba. ¿Qué ves de todo esto, María? Bueno, lo que me parece es que esto puede llegar a explicar en parte por qué los estados no se deciden realmente a combatir y a prohibir la actividad de las offshore. Porque si ellos mismos, quienes tienen que regular, se sirven de estas empresas, bueno, me parece que hay un conflicto de interés, por lo menos.